Buenos días, mi nombre es Erika. Yo voy a presentar y explicar el capítulo 7, bases de datos y almacenes de datos, que a lo largo de la explicación pues estaré mencionando pues qué son las bases de datos, cómo ayudan a las empresas, cuáles son sus principales modelos de bases, qué son almacenes de datos y por qué pues todo esto es importante, ¿verdad? Pues para la toma de decisiones. Pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, pues qué son los almacenes de datos. Es importante entender que actualmente pues algunas empresas pues generan enormes cantidades de información todos los días. Por ejemplo, pues cada que una persona pues realiza una compra, hace un pago, inicia sesión o consulta algún producto, pues esta genera como datos que se almacenan de una forma organizada. Y una base de datos ya precisamente pues es un sistema que permite guardar y organizar y consultar ya después pues toda esa información de manera rápida y eficiente. Por el otro lado, el almacén de datos o el data warehouse pues se utiliza para guardar información histórica, pues este analiza las tendencias en un largo periodo de tiempo. Un ejemplo es, por ejemplo, un supermercado. Imaginemos que en un supermercado pues se reciben miles de clientes diariamente, ¿no? Si toda esa información estuviera escrita en hojas de papel, pues sería muy difícil encontrar qué productos vendieron más o menos, o el inventario o así. Gracias a la base de datos, pues esta nos permite registrar la información automáticamente y los administradores pues pueden consultarla en cuestión de segundos. Incluso, pues me imagino esto en una situación cotidiana, ¿verdad? Si alguna tienda necesita buscar un ticket de compra de hace varios meses, pues sería prácticamente imposible hacerlo revisando papeles de uno por uno. En cambio, ya con la base de datos, pues haz cuenta que nada más basta con escribir el número de ticket, lo que se compró, lo que estamos buscando, la fecha o así, y ya una vez con eso, pues ya lo encuentras de inmediato. Ya con este concepto, pues ahora sí vamos a ver administración de datos digitales. Bueno, ahora vamos a ver pues dos métodos, el tradicional y el de base de datos. Como ya lo mencionaba ahorita, pues el tradicional es ese, es el estarlo guardando o anotando en libretas o así, en papeles, ¿verdad? Y ya en la base de datos, pues es la organización, pues comparte esta información y se reducen pues los datos, es más fácil y más rápido. Por ejemplo, en un departamento de ventas de contabilidad, pues consultan la información de manera actualizada, ¿verdad? En la base de datos ya tienen ahí pues todo la información de los clientes y es mucho más rápido. Ya que comprendamos esos dos ejemplos, pues ahora es importante organizar esta información dentro de la base de datos. O sea, ¿cómo se organizan? Primero, pues es importante saber que empieza de forma jerárquica. Esta empieza por el carácter, que es la unidad más pequeña de información y puede ser una letra, un número o un símbolo. Por ejemplo, el A, el número 5 o así. Luego encontramos el campo, que este almacena un dato específico, por ejemplo, el nombre, la edad, el teléfono, el correo del cliente y así. Y varios campos forman un registro. Este tiene toda la información relacionada con una persona, un producto o cualquier otro elemento. Por ejemplo, un registro de un cliente pues incluiría su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. O sea, ya todo junto, ¿verdad? Cuando reunimos muchos registros, pues lo relacionamos con obtenemos una tabla. Por ejemplo, una tabla puede contener pues información de todos los clientes de una empresa, mientras que un almacén de datos, mientras que otra almacena todos los productos o todas las ventas realizadas. Y ya por último, después de tener las tablas, pues tenemos la base de datos en sí. Esta reúne toda esa información necesaria para que el funcionamiento de una organización, o sea, en pocas palabras, pues sería carácter, campo, registro, tabla, y ya por último la base de datos. Cada nivel pues organiza mejor la información hasta formar un sistema ya completo. Después de eso, tenemos el sistema de administración de base de datos o el DBMS. Este es un software que se encarga de crear la base de datos, almacenar información, consultar registros, modificar datos y pues en ello pues proteger toda la información de las personas, ¿verdad? Que autorizaron dar información. O sea, funciona como un administrador que mantiene toda esa información organizada y disponible para cuando la empresa lo necesita. Un ejemplo de esto, una clínica médica. Cuando un paciente llega a una consulta, el recepcionista solo escribe su nombre o el número de expediente y el sistema muestra inmediatamente su historial médico, o sea, pues las consultas anteriores, los medicamentos que pues se le fueron recetando, los estudios realizados, pues enfermedades que tiene, y todo esto ocurre gracias a la base de datos, ¿verdad? Que es el DBMS. Otro ejemplo, pues sería, no sé, Starbucks. Cuando utilizamos la aplicación y acumulamos estrellas en nuestras compras, pues toda esa información se guarda en una base de datos y gracias al DBMS, el sistema reconoce automáticamente pues cuántos puntos tenemos, qué bebidas compramos con mayor frecuencia y pues cuántas recompensas podemos canjear, ¿verdad? Y bueno, continuamos con modelos de base en el sistema de datos. Ok. Ahora que ya sabemos cómo se organiza una base de datos, es momento de conocer los principales modelos que existen. Primero tenemos el modelo relacional. Este es más utilizado ahorita por empresas de todo el mundo. Se basa en organizar la información en las tablas que van relacionadas entre sí y mediante llaves o identificadores, esto pues les permite encontrar información rápidamente y evitar que pues los datos se repitan. Por ejemplo, imaginemos una tienda de ropa. En una tabla ellos tienen la información de sus clientes con la información de sus compras. En lugar de escribir el nombre completo del cliente cada vez que compran algo, pues simplemente utilizan el número de identificación que los relaciona a ambas tablas. Esto hace pues la información sea mucho más ordenada y eficiente. El otro modelo es el modelo orientado a objetos. A diferencia del racional, pues este no almacena datos simples como nombres o números, sino ya información más compleja como imágenes, videos, documentos, audios, archivos multimedia. Pues un ejemplo de esto pues podría ser la universidad.
Además de guardar el nombre y la matrícula de cada estudiante, también pueden almacenar su fotografía, documentos oficiales, certificados y otros trabajos digitales dentro del mismo sistema. Esto incluso, pues existen diferentes sistemas, ahorita existen sistemas híbridos que combinan ambos modelos para aprovechar las ventajas de cada uno. En resumen, ambos modelos tienen el mismo objetivo, que es el organizar la información de la mejor manera posible, aunque cada uno está diseñado para diferentes pues necesidades, ¿verdad? Ejemplos de estos, por ejemplo, podemos mencionar a Netflix, que utiliza bases de datos para almacenar la información de sus usuarios, las series favoritas y el historial de reproducción. En Spotify pues guarda millones de canciones ya listas para reproducirlas de acuerdo a la preferencia de cada usuario. Facebook almacena fotografías, videos, publicaciones y mensajes, por lo que necesita pues manejar grandes cantidades de datos multimedia, ¿verdad? Ya después tenemos las relaciones entre tablas y el SQL. Ya una vez con toda esta información organizada en tablas, es necesario que estas puedan comunicarse entre sí. Para lograrlo, pues se utilizan diferentes tipos de llave. La primera llave, la principal, es la que es conocida como la clave primaria. Su función es identificar de manera única y pues registrar cada registro, es decir, que no puede existir otra persona o otro producto con la misma llave. Después tenemos la llave foránea, cuya función es relacionar una tabla con otra, y gracias a ella pues la empresa puede conectar la información con los clientes o la información de sus compras sin necesidad de repetir pues, los mismos datos una y otra vez. Existe una llave combinada que utiliza 2 o más campos para identificar un registro. Cada uno solo pues no es suficiente. Una vez creadas relaciones entre las tablas, pues se necesita una forma de consultar y administrar toda esa información. Aquí es donde entra el SQL, que significa Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado, que es prácticamente el idioma en el que nos comunicamos con una base de datos, ¿verdad? Y gracias a este lenguaje pues podemos realizar diferentes acciones para consultar información, agregar nuevos registros, actualizar datos o eliminar información que ya no sea necesaria. Por ejemplo, imaginemos, un gerente de una tienda quiere saber cuáles fueron pues los 5 productos más vendidos durante el último mes, ¿verdad? En lugar de revisar miles de tickets manualmente, pues simplemente realiza una consulta utilizando el SQL y en pocos segundos obtiene su respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en un banco, cuando consultan el saldo desde una aplicación móvil, pues el sistema de consultas SQL muestra la información correcta de una cuenta de forma inmediata. Como podemos observar, pues este nos permite trabajar con millones de registros. Es muy poco tiempo y por eso pues es una herramienta indispensable para cualquier empresa. Luego continuamos con cómo diseñar una base de datos o el diseño de una base de datos. Hasta ahora hemos hablado de cómo funcionan las bases de datos, pero antes de crearlas pues es necesario planificarlas correctamente. Diseñar una base de datos pues es muy parecido a construir una casa. Antes de comenzar a construir, primero se necesita hacer como un plano de lo que queremos hacer, ¿verdad? De misma manera, pues crear la base de datos, primero se necesita diseñar una estructura. Uno de los elementos principales pues es el esquema. Este representa una organización completa de la base de datos y muestra cómo estarían relacionadas todas las tablas. También encontramos los metadatos, que estos son los datos que describen otros datos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de esto pues podría ser una fotografía. Además de una imagen, pues existen datos como la fecha del modelo de datos. Este proceso consiste en planificar cómo se organiza toda la información antes de construir la base de datos. Para ello se utilizan diagramas como entidad-relación, conocidos como ERD. Estos diagramas muestran pues las entidades como clientes, productos, empleados, sus atributos, la forma en que se relacionan entre sí. Y si el diseño se realiza correctamente desde el principio, pues la base de datos sería mucho más rápida y organizada. Esto sería más fácil conforme a la empresa y como vaya creciendo, ¿verdad? Pensamos que una empresa como Amazon, pues antes de almacenar pues millones de productos y clientes, primero diseña la estructura que le permite relacionar pedidos, pagos, inventarios y todo eso sin generar errores. Ya en conclusión, pues un diseño bien hecho de una base de datos pues evita problemas futuros y facilita que toda la información funcione de manera eficiente. Hasta ahora hemos visto cómo se organizan, se diseñan, cómo funcionan dentro de una empresa, pero sin embargo actualmente la mayoría de ellas ya no funcionan únicamente de manera interna, sino que ahorita están conectadas a internet para ofrecer servicios en tiempo real. A continuación explicaré cómo funcionan las bases de datos en la web y cuál es su importancia dentro de algunas empresas que ya conocemos como Mercado Libre, Walmart, Amazon, etcétera, ¿verdad? Entre otras. Continuamos con el almacén de datos. Bueno, ahora que ya hemos visto pues, la base de datos que ayudan a almacenar y organizar información, pues ahora comprenderemos qué es un data warehouse. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la mercadotecnia? En la mercadotecnia pues esto es importante porque es muy valioso saber o conocer qué productos tienen mayor aceptación, cuáles campañas publicitarias mejoran o pues la aceptación de los clientes de acuerdo a qué es lo que ellos compran, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos pues compran para generar más ventas y más clientes. De esta manera las empresas pues pueden diseñar estrategias más efectivas y pues mejorar las compras, ¿no? Luego tenemos aspectos éticos y sociales. Pues las bases de datos son una herramienta muy poderosa, pero también implican responsabilidades importantes. Actualmente empresas pues almacenan información personal como nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, historial de compra, incluso preferencias de consumo. Toda esta información pues ayuda a ofrecer mejores productos y servicios, pero hay que saber que esto es importante porque debe protegerse para evitar que pues, la información sea utilizada de manera errónea, ¿verdad? Incorrecta. Uno de los principales desafíos es la privacidad de los datos. Las empresas pues deben de garantizar que mientras
tú les brindes sus datos, pues ellos están obligados a proteger tus datos también, ¿verdad? Que solo serán para fines legales y autorizados. Muchas veces nos ha pasado, no sé, que después de buscar un producto en internet comienzan a aparecernos anuncios relacionados en las redes sociales, ¿verdad? Muchas veces eso está en términos y condiciones, tú le das a que lo aceptes y así, ¿verdad? En un ejemplo, cuando descargamos una aplicación y nos pregunta si aceptamos su política de privacidad, pues ese documento explica que tus datos van a ser usados pues para eso, ¿verdad? Por ejemplo, Netflix también utiliza esa información para las series y películas que estás viendo, pues para recomendarte nuevos contenidos similares, ¿verdad? Esto mejora pues tu experiencia del usuario, para que pues también te salgan cosas que te gusten y que vayas a ver. Ya por último, para concluir, pues esta exposición, solo puedo decir que el capítulo me permitió comprender las bases de datos, que pues son una herramienta muy importante dentro de cualquier organización moderna, ¿verdad? Porque pues una base de datos no nada más es almacenar información, sino que también te permite organizar de forma eficiente para que puedas consultar de manera rápida y mantenerte actualizada para pues, actividades diarias de una empresa. También entendí la diferencia entre el método tradicional, que son los de los archivos, y el método de base de datos, que es importante porque pues administran mejor los datos y pues es más fácil para el momento de querer ver la información más rápido, ¿verdad? Los almacenes de datos pues permiten integrar información histórica para analizar pues las tendencias y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Otro aspecto que considero que es muy importante es la responsabilidad ética, pues hace tú como cliente pues te sientas más en confianza, ¿verdad? Y ya pues por último, la mercadotecnia y la gestión de imagen pues es un tema también muy importante dentro de esto porque va conectado, porque gracias al análisis que hacemos dentro de esto es posible para nosotros como clientes y para ellos como empresa pues segmentar los mercados y personalizar campañas publicitarias, ¿verdad? Y medir resultados. En un mundo cada vez más digital pues las empresas deben saber administrar correctamente sus datos y así tener mayores posibilidades de innovar, competir y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.